Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero se encuentren muy bien. Pues aquí está el videíto para continuar con mi testimonio. Espero que sea de bendición estar escuchando todos los miércoles esos videos de cómo va siendo mi testimonio y ya después poder integrar otras cuestiones de podcast y entrevistas. Pero bueno, continuemos con esto que ha estado pasando, que primero cómo conocí a Cristo, luego cómo fue que mi familia, cómo conocimos toda mi familia de Jesús, pero luego todos se alejaron, y luego ya a este punto de la historia yo iba sola a la iglesia. Dios me había dado una palabra en que mis padres iban a ser salvos y mi familia iba a ser salva. Yo le creo a Jesús, y entonces, ya que estamos en ese punto de la historia, y si no has ido a ver esos videos, te invito a que vayas a verlos para que sepas de qué te estoy hablando. Bueno, pues entonces en la iglesia ponen un curso de matrimonios y yo, como una buena hija, inscribí a mis papás a ese curso de matrimonios sin avisarles, sin decirles nada. Simplemente agarré y los inscribí. Y entonces ya cuando yo les avisé, pues ellos se molestaron un poquito. Sí, se molestaron un poquito, pero ya después ellos lo platicaron a solas, porque yo creo que cuando uno pasa por situaciones difíciles, yo creo que no tan fácil se acaba el amor, ¿verdad? No tan fácil dejas de amar a la persona con la que construiste muchas cosas. En este punto mis papás ya tendrían más de 10 años de casados, y entonces buscas la forma de rescatar a tu familia. Yo creo que todos lo hacemos, todos. Si no lo haces, pues no sé, a lo mejor nunca más está la persona, no lo sé. Pero yo creo que todos le hacen la luchita. Van al psicólogo, van aquí, van allá. Bueno, nosotros también llegamos a ir al psicólogo, pero en este punto lo que sucedió fue que pues yo inscribo a mis papás este curso de matrimonios, y entonces ellos platican, y a pesar de que me dijeron que no estuvo bien que los inscribiera sin avisarles, mi papá le dice a mamá, pues lo intentamos, o sea, que sea lo último y lo intentamos, y mamá le dice, pues sí. Entonces lo intentan mis papás y empiezan a tomar este curso de matrimonio, y cuando Dios llama a una persona, y cuando Dios tiene planes para una persona, Él se mueve de la forma que Él quiere. Entonces, cuando mis papás llegan a su primer clase, dice mi papá que algo que le llamó la atención es que se dio cuenta que había matrimonios que tenían necesidades más grandes y más fuertes que la de él, y que eso le hizo cambiar de ver su perspectiva de su situación. Por eso es importante a veces exponer nuestro caso ante personas que saben o que te pueden dar una ayuda, porque a veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y cuando él empezó a ver eso, dice que todo su chip cambió, que él dejó de ser la víctima a ser alguien que quería ayudar también a esos matrimonios a que se rescataran, y obviamente seguir trabajando en su matrimonio. Este matrimonio, si no me equivoco, dura 13 semanas. Entonces tomaron el curso de matrimonios, y después a mis papás se los jalan para empezar a ayudar a dar ese curso de matrimonios. Su restauración no nada más fue durante ese curso, sino que siguió, porque Dios seguía haciendo su obra en ellos. Aún cuando ellos enseñaban el curso de matrimonios, Dios seguía sanando su corazón. Pero bueno, en eso no entraré mucho en detalle, porque tal vez hay quien les tiene que contar su experiencia, serían mis papás. Pero eso es lo que sucedió, para que fue como ese primer ya encuentro más firme de Cristo con mis papás. O sea, ellos habían ido a la iglesia porque los invitaron y les había gustado, pero no habían tenido como ese encuentro de tener ese encuentro con Jesús. Pero aún así, la sanidad en muchas personas llega a ser diferente. Cada persona, cada situación tienen situaciones diferentes. En nuestro caso no fue una situación de la noche a la mañana. Yo les decía, ¿no?, que seguíamos haciendo cosas del mundo, pero nos acercábamos a Dios, y poco a poco fuimos dejando esas cosas, e incluso todavía ya pasando estos procesos, pues mis papás a veces seguían buscando soluciones en el mundo, pues porque veníamos de ahí. Por eso
yo creo que es bueno vivir esas cosas porque a veces somos bien duros, ¿saben? Somos bien duros con la gente, como diciendo, ya vas a la iglesia el primer día, ya tienes que ser perfecto. Los de afuera dicen, ya entró a la iglesia, ya no se va a volver a equivocar. Y no es verdad. Cuando uno se acerca a Jesús, comete muchos errores, pues porque nunca has leído la Biblia, no sabes cómo orar, no sabes nada. Y te acercas con tanta necesidad y a veces la gente te juzga. Pero sí, en medio de esta situación empezábamos también a ir al psicólogo. Mi mamá un tiempo fue a Neuróticos Anónimos y no era muy padre que digamos, la verdad. Respeto cualquier cosa, pero a donde mi mamá iba no le ayudaban. O sea, seamos honestos, ahí no le ayudaron a mi mamá. Al contrario, la lastimaron más. Y el único lugar donde realmente recibimos la ayuda fue con Cristo. El único lugar fue con Jesús. Un día, ya después de todas estas situaciones duras que estábamos pasando, fuimos a la iglesia, unas de esas tantas veces que había lucha, que si vamos, que no vamos, que si vamos, que no vamos. Y en ese culto Dios tocó a mi mamá de una forma muy especial y fue cuando mi mamá reconoce a Jesús como su Señor en su vida, y en ese momento ella fue libre de tantas cargas emocionales que ella traía, porque te digo, a veces la vida te marca y te lastima, y el único que puede penetrar hasta lo profundo de nuestro ser y nuestra alma es Jesucristo. Entonces así fue con mis papás. Yo creo que a mi papá sí fue esa primer clase que le cambia el chip, y mi mamá fue en ese culto que le cambia el chip. Y entonces ahí sí ya empezamos a ir a todas las reuniones de la iglesia. Dios nos transformó y empezamos a acudir a todas las reuniones. Dios empieza a tratar con nosotros, Dios empieza a liberarnos, Dios empieza a sanarnos, Dios empieza a restaurarnos. Y todo iba perfecto, muy bien. Nos iba bien en la iglesia, nos iba bien ministerialmente. Yo, a pesar de que tendría ya ahí como 13 años, 14, me volví líder de pandero, de grupo de pandero. Todo estaba bien, mis papás servían con mujeres, ellos se paraban en la puerta y saludaban. Pero Dios tenía otros planes para nuestra vida. Y entonces ahí empezó otra aventura. Después de que ya empezó Dios a sanarnos, nos restauró, nos liberó y todo parecía estar muy bien dentro de la iglesia, Dios comienza a tratar otras cosas. Y entonces, esa parte te la dejo para la siguiente semana. ¿Cómo ves? Espero que te esté gustando mi testimonio, y si en algún momento te gustaría compartir también tu testimonio, búscame ahí por Instagram y lo compartimos. Pero así es como yo lo fui viviendo. Pero lo que se viene, ya ahí fue cuando empezó otra etapa de nuestra vida. ¿Vale? Nos vemos para la próxima semana. Bye.